Ahora bien, entramos al tema 6, perdiendo el miedo a Dynamo. Ya con la información de atrás como respaldo, nos va a ser más fácil poder entender el funcionamiento de Dynamo y vamos a ser capaces de utilizarlo de una forma correcta. Ahora nos toca hablar sobre los conceptos de la interfaz gráfica de Dynamo. Como puedes ver en la imagen tenemos diferentes apartados que se encuentran en la página inicial de Dynamo. Si vemos el apartado número 1, se encuentran las opciones de archivo como cualquier otro software. Aquí podemos abrir, crear un nuevo archivo o nos da la opción de hacer otras cosas. Después tenemos el apartado 2 que es de archivos recientes. Aquí van a aparecer todos los scripts que hemos abierto en las últimas ocasiones cuando usamos Dynamo. Por otro lado, en ocasiones Dynamo se llega a colgar, por lo que debido a que no lo utilizamos de forma correcta o simplemente porque un nodo llega a romper. Para este tipo de ocasiones tenemos la carpeta Backup, como lo dice su nombre, nos va a permitir tener ciertos respaldos de información, en los cuales podemos recuperar hasta cierto punto del trabajo que estuviéramos realizando. Esto se va a encontrar en el apartado número 3. En el apartado número 4 tenemos todas esas referencias que nos van a ayudar a mejorar o entender Dynamo. Tenemos cómo empezar con Dynamo, que son los tutoriales básicos, Dynamo Primer, que es la Biblia de Dynamo. También encontramos el diccionario de Dynamo, que nos va a ayudar a entender los nodos que vienen por defecto en caso que no sepamos cómo se utilizan. En el número 5 se encuentra el repositorio de GitHub. Como lo había comentado, Dynamo es un sandbox de código abierto que permite a los usuarios poder realizar actualizaciones y subir código adicional. También tenemos la opción de mandar mensajes sobre algún problema que llegaríamos a tener, y esto es debido a que se va actualizando con los usuarios al hacer recomendaciones sobre los fallos internos que llegan a ocurrir en las computadoras. Por último, tenemos el apartado número 6, en donde podemos utilizar estos archivos de ejemplo que vienen cargados por defecto en el programa de Dynamo para entender un poco más. Ahora vamos a abrir Revit 2020 para poder seguir viendo los temas de la interfaz. Nos vamos a Revit 2020, abrimos un nuevo archivo, en este caso tengo la plantilla Construction Default Metric. Nos vamos al apartado de gestionar, programación visual y abrimos un nuevo archivo de Dynamo. Como podemos ver, del lado izquierdo se encuentra todos los recursos de las librerías, en donde podemos obtener estos nodos que se encuentran en los diferentes paquetes. Podemos ver que en la parte de arriba tenemos las pestañas que vienen por lo general en todos los software, las pestañas de archivo, de editar, de vista, de paquetes que ya vimos, algunas configuraciones, la ayuda y la opción de nuevo abrir y guardar. Esto lo puedes ver más a detalle, no tiene ninguna ciencia, son elementos bastante sencillos que podemos entender y que no requieren de una explicación más compleja. Ahora bien, si nos vamos a la interfaz gráfica y le damos con clic derecho, podemos ver que se abre un buscador, como el que habíamos visto en el video de listas. Aparecen diferentes opciones que están relacionadas a poder modificar los nodos o el espacio de trabajo. Ahora bien, dentro del buscador podríamos indicar un nombre de un nodo que quisiéramos buscar y de esa forma sería más fácil poder encontrarlo que navegando directamente en la librería. Para este caso voy a escribir algo tan sencillo como lista. List, y como pueden ver aparecen diferentes opciones. Si sigo escribiendo me va a ir reduciendo la cantidad de opciones a seleccionar. Una vez que tenga identificado el nodo que quiero utilizar, lo único que tendría que hacer es darle clic izquierdo y en mi interfaz de trabajo me aparecería el nodo que he seleccionado. Ahora, en la parte inferior izquierda vemos que existen diferentes opciones para poder compilar nuestro código. La primera opción que tendríamos sería manual. Esta es bastante recomendada ya que utiliza menos recursos gráficos de la computadora y es muy buena para poder trasladar información a otro entorno sin que se llegue a congelar el archivo. Por otro lado, tenemos la versión en automático que, como lo dice su nombre, nos va a permitir ver en tiempo real el resultado
de lo que estamos programando. En ese caso, los nodos y la información que está saliendo de estos. También tenemos otra opción que no es tan usada y no la vamos a ver en este tema, pero es importante indicarla. Este es la compilación periódica. Esta solamente se encuentra disponible con códigos que requieren volver a correr cada determinado tiempo. Esto se hace cuando tenemos un bucle con determinado tiempo de ejecución. También, si nos vamos a la opción de librería y abrimos, por ejemplo, en el apartado de lista y después nos vamos a la opción de generar, podemos darnos cuenta que tenemos diferentes nodos a seleccionar. Lo importante que quiero que veas es que del lado izquierdo tenemos una simbología. Como puedes ver, tenemos tres simbologías. La simbología de más significa que estos nodos van a permitir crear cosas. Después tenemos la opción de rayo rojo. Esto significa que nos va a permitir generar una acción, que va a necesitar una información o algo que previamente se haya creado para modificarlo y hacer otra actividad. Por último, tenemos el símbolo de interrogación. Como lo dice su nombre, es un símbolo de consulta que nos va a permitir obtener información específica de alguna actividad.